Hola, ¿qué tal mi gente latina beisbolera? Mi nombre es Noé Brito de Chingón Deportes Network y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, en donde ya estamos en las últimas dos series de la temporada para los Chicago White Sox y los Chicago Cubs. Ya se acerca la postemporada y el Rumbo a Octubre llega a su final, pero antes de eso vamos a enfocarnos en lo que fueron las series de estos Chicago Cubs y estos Chicago White Sox. Los Cubs visitando a los Reds de Cincinnati y los Chicago White Sox recibiendo en casa a los Padres de San Diego. Pero primero, la actividad en Cincinnati con la serie de 4 partidos entre los Chicago Cubs y los Cincinnati Reds, en donde el primer partido inició de manera lamentable para los Chicago Cubs, ya que perdieron 1-0 ese marcador final. Sabemos que tuvieron una fiesta, ¿no? Una celebración después de haber tenido ese puesto a la postemporada garantizado en su serie contra Tampa Bay. Y también tuvieron que viajar para el próximo día enfrentarse a los Reds de Cincinnati. Entonces sabíamos que no estaban al 100% tal vez en ese aspecto de cansancio. 1-0 el marcador final. Un doble duelo de lanzadores en ese partido. Fue Colin Ray, que tuvo 7 entradas lanzadas. Will Benson con ese doble que conectó con la carrera, la única del partido. Pero la historia del primer partido fue Hunter Greene, que tuvo un partido completo contra los Chicago Cubs. Lanzó 109 lanzamientos, solamente permitió un hit, así que también estaba cerca de un no-hitter. 9 ponches fueron lo que consiguió Hunter Greene en ese primer encuentro. Entonces se echó a perder obviamente la salida espectacular de Colin Ray, pero no pudo hacer mucho la ofensiva con esa buena actuación de Hunter Greene. Ahora, para el segundo partido fue un poco más competitivo. Vimos a los Chicago Cubs ser más ofensivos, tuvieron más actividad, impulsaron 3 carreras. El marcador desafortunadamente terminó 6-3. Estamos viendo ese cuadrangular de Tyler Stephenson que sella la victoria para los Cincinnati Reds, y de esa manera los Chicago Cubs pierden 2 partidos consecutivos después de lograr ponchar ese boleto a la postemporada en el comodín. Y estábamos viendo un equipo de Cincinnati bien conectado en lo que es la ofensiva, estaban conectando con imparables, muy ofensivo en contra de un equipo de los Chicago Cubs que simplemente no pudo responder en ese segundo encuentro. 6-3. Ahora era borrón y cuenta nueva para el segundo partido para los Chicago Cubs, en donde fueron un poco más agresivos. Vimos más carreras a favor de los Chicago Cubs. 4-7 desafortunadamente ese marcador final. Estaban empatados ya, pero después lo que fue 2 cuadrangulares back-to-back de Spencer Steer, que impulsó 2 carreras, y luego Elly de la Cruz con esas 3 carreras que al final del día le dan la victoria a los Cincinnati Reds para un marcador final de 4-7. Impresionante la ofensiva que se destacó de los Cincinnati Reds en esta serie, y un back-to-back siempre te va a causar daño si eres un equipo lanzando. Y es justamente lo que sucedió con los Chicago Cubs. Se metieron en problemas con esos 2 cuadrangulares y de ahí no pudieron responder para hacer la parte final del encuentro más competitivo. 7-4 el marcador final a favor de Cincinnati Reds. 2 victorias consecutivas para los Reds, que están también peleando por un puesto en el comodín, pero la oportunidad todavía existía para que los Chicago Cubs ganaran los últimos 2 partidos y de esa manera por lo menos empataran. Pero en el tercer partido no se dio, simplemente los Chicago Cubs no pudieron responder a la ofensiva continúa de los Cincinnati Reds. 6-3 ese marcador final. Estamos viendo el cuadrangular de Tyler Stephenson, que impulsó 2 carreras. Simplemente los Chicago Cubs no podían responder. El picheo también se estaba metiendo en problemas. Vimos el uso de bastante jugadores del bullpen, porque los lanzadores titulares, ya sea Shota Imanaga o el mismo Javier Assad, Craig Counsell tomó la decisión de sacar a los 2
temprano en ambos partidos, el segundo y el tercero, y estamos viendo lo que fue el resultado de muy buen control ofensivo de parte de Cincinnati. 6-3 el marcador final en ese tercer encuentro. Y ahora para el último partido, el único objetivo para los Chicago Cubs era no ser barridos después de ganar lo que fue ese puesto a la postemporada en ese primer lugar del comodín. Pero lamentablemente no se dio. 1-0, otro duelo de lanzadores más, una salida espectacular de Jameson Taillon, que también lanzó 7 entradas en este partido, pero la ofensiva otra vez no estaba presente para los Chicago Cubs. 1-0 pierden ese marcador. 2 partidos en esta serie donde pierden por la mínima diferencia los Chicago Cubs, y de esa manera se van barridos. Gavin Lux impulsa la única carrera en la tercera entrada para los Cincinnati Reds, y de ahí todo fue para los Reds. Los rojos terminan esta serie y con esta barrida de los Chicago Cubs alcanzan ese último puesto del comodín. Básicamente un puesto ganado con esta barrida entre los Chicago Cubs. Superan a los New York Mets y posiblemente estaríamos viendo un comodín, un enfrentamiento entre los Chicago Cubs y los Cincinnati Reds si es que las cosas terminaran de esta manera. Un duelo entre estos dos equipos, y lo menos que quieres hacer es enfrentarte a un equipo que te acaba de barrer en 4 partidos. Por eso muy importante fueron estos encuentros. Lamentablemente no queremos decir que bajaron la guardia los Chicago Cubs por haber conseguido ya el puesto a la postemporada, pero no se vieron de nada bien ofensivamente en esta serie. Esperemos que recuperen en esta serie en casa, porque van a terminar la temporada en casa, 6 partidos para poder entrar a ese ritmo para ser más competitivos en la postemporada. Ahora le vamos a dar un vistazo a lo que fue la actividad en Wright Field para los Chicago White Sox en su última serie en casa, en donde recibieron a los Padres de San Diego. En ese primer partido, los Chicago White Sox, vestidos con su uniforme de City Connect, ese tradicional que ya se hizo costumbre esta temporada con los colores de los Chicago Bulls. 4-3 la victoria de los Chicago White Sox. El daño fue en contra su ex lanzador Dylan Cease. Dylan Cease, ex Chicago White Sox, intercambio que lo dejaron ir los Chicago White Sox. Siempre que regresa a Wright Field es emotivo para el equipo del Southside, y se vio bien ofensivamente el equipo contra Dylan Cease. 4 carreras impulsadas del partido fueron contra Dylan Cease. Y de ahí, de esa manera, los Chicago White Sox ganan ese primer partido, abriendo la puerta de posiblemente ganar la serie, su última serie en casa, ganarla. Pero no fue así, ya que en el segundo partido pierden 7-3 el marcador final. 4 carreras para los Padres de San Diego en la sexta entrada, 5 entradas en donde no pudieron hacer nada. Los Chicago White Sox quedaron completamente callados en el aspecto ofensivo, y de ahí 4 carreras que permitieron el bullpen. Ahí el bullpen también se metió en bastantes problemas. Los Padres toman la victoria 7-3. Y de esa manera se empata la serie. Ahora todavía existía la oportunidad de por lo menos ganar el último partido en casa, el día de los aficionados en Wright Field, pero no se dio. El marcador final 3-2 para los Chicago White Sox en esa derrota del tercer partido. 3 carreras en las primeras 3 entradas fueron lo único que necesitaron los Padres de San Diego para ganar esta serie y este partido. El bullpen de los Chicago Cubs sí tuvo buena actividad, mantuvo callado después de esa tercera entrada al equipo de los Padres de San Diego, pero no se pudo hacer nada, ya que el rally llegó muy tarde en esa séptima entrada de los Chicago White Sox. Marcador final 3-2 en ese último partido. Vimos el cuadrangular ahí de Fernando Tatis Jr., un prospecto que salió de la organización de los Chicago White Sox. Siempre queda el que hubiera sido si
Fernando Tatis Jr. se hubiera mantenido con los Chicago White Sox, ya que este cuadrangular fue el número 150 de su carrera para Fernando Tatis Jr. Felicidades para él. Lamentablemente vino en contra de los Chicago White Sox, este prospecto que en algún momento portó el uniforme de los Chicago White Sox de esa manera. Desafortunadamente, la temporada termina en casa para los Chicago White Sox de manera derrota, pierden la serie contra los Padres de San Diego. Van a visitar a los Yankees y a los Nationals en sus respectivas casas para terminar la temporada y ahí ponerle un fin a lo que fue la temporada 2025 para los Chicago White Sox. Ahora vamos a enfocarnos en lo que fue lo más notable de estas series de los Chicago Cubs contra los Reds y los Chicago White Sox contra los Padres, iniciando con los Cubs en su visita a Cincinnati y el jugador, el lanzador del primer partido, Colin Rea, que parece que él sí no salió de fiesta y tuvo una salida impresionante, solamente su segunda salida esta temporada donde lanza 7 o más entradas, solamente permitió una carrera, 4 hits y ponchó a 11 bateadores de los Cincinnati Reds y aún así no fue suficiente para que los Chicago Cubs pudieran ayudar a Colin Rea conseguir una victoria más antes de finalizar la temporada. Como lo mencionaba, segundo partido con 7 entradas lanzadas para Colin Rea, se vio dominante y solamente le ayuda para ganarse un puesto en la rotación titular de la postemporada para los Chicago Cubs. Pero vamos a ver qué es lo que piensa Craig Counsell, porque lo bueno, a pesar de los malos resultados, es que estamos viendo opciones para Craig Counsell en esa rotación titular de la postemporada y es justamente quien voy a mencionar, otro miembro de esa rotación titular que tuvo una salida exitosa en el último partido, en Jameson Taillon, que también lanzó 7 entradas, permitió 5 hits, una carrera permitida, 4 ponches. En el mes de septiembre, Jameson Taillon tiene un promedio de 1.56, bastante efectivo. 3 carreras solamente permitidas en 4 salidas, 9 ponches ha conseguido Jameson Taillon. Estuvo en la lista de lesionados desde su regreso, ha sido bastante efectivo para la rotación de los Chicago Cubs. Y es otro nombre, al igual que Colin Rea, que tal vez no estén en los primeros puestos de esta rotación titular para la postemporada, pero tiene que estar considerados en completar esa lista de 5 lanzadores que van a lanzar para los Chicago Cubs en la postemporada. Me encanta ver a Colin Rea y Jameson Taillon, 2 jugadores con experiencia, tener los resultados que han tenido en estas últimas salidas para solidificar un puesto en esa rotación titular de la postemporada. Muy bien por Jameson Taillon, se vio espectacular. Y ahora un jugador de lo poco que se puede rescatar ofensivamente para los Chicago Cubs a lo largo de esta serie de 4 partidos, Michael Busch. Es muy importante mencionarlo porque conecta con un cuadrangular que termina siendo el cuadrangular número 30 de la temporada para Michael Busch. Es solamente el quinto jugador que ha jugado primera base para los Chicago Cubs que ha podido conseguir 30 cuadrangulares o más en su joven carrera como profesional, porque hay que recordar que Michael Busch sí tiene 27 años, debutó solamente hace 3 años y los Chicago Cubs tomaron un riesgo de intercambiar por él con los Dodgers a sus 26 años de edad, pero lo aceptaron y lo pusieron especialmente en esa primera base. Cuando habían problemas en la tercera, él también jugaba en la tercera, pero la confianza estaba 100% en utilizarlo en primera base y ha respondido no solamente defensivamente, pero con estos 30 cuadrangulares liderando al equipo de los Chicago Cubs. Esa lista, Anthony Rizzo, Derek Lee, Fred McGriff y Ernie Banks. Esa lista de jugadores de salón de fama para los Chicago Cubs es de la cual se está uniendo Michael Busch
para los Chicago Cubs, increíble. Así que felicidades para Michael Busch. No me cabe duda que va a agregar unos cuantos más antes de que termine la temporada con 6 partidos restando. Yo creo que por lo menos unos 2 o 3 va a conseguir Michael Busch para así terminar una de sus mejores temporadas en lo que es esta carrera joven de solamente 3 temporadas. De esa manera terminamos lo que fue lo más notable de los Chicago Cubs contra los Cincinnati Reds. Y ahora para la actividad en el Southside en Right Field vamos a platicar de Davis Martin de los Chicago White Sox, que fue de los únicos lanzadores en ese primer partido que termina con la victoria. Davis Martin, que se puede rescatar como una buena salida. Fue una salida de calidad, lo que es la 7ª victoria en esta temporada para Davis Martin. 10ª salida de calidad para él, lo que ha sido una temporada de altas y bajas. Es muy bueno ver a Davis Martin salir en su última, o lo que puede ser su última salida de la temporada de esta manera. Es un jugador joven que sin duda va a formar parte de la lista de la rotación de lanzadores para la próxima temporada para los Chicago White Sox, y se vio bien. Solamente permitió 3 carreras, ponchó a 4, pero vemos más control en sus lanzamientos. Ya no estamos viendo esas bases por bolas que servían como un talón de Aquiles para Davis Martin. Estamos viendo más control y más salidas largas, lo que ha sido algo bastante positivo para Davis Martin en la parte final de esta temporada. Ahora, ofensivamente, vale rescatar a un jugador que había perdido mucho tiempo por lesión después de un impacto que tuvo con Aaron Judge en esa primera base, y estoy hablando de Miguel Vargas. El cubano se vio muy bien en esta serie, había tenido un inicio o por lo menos un regreso a la actividad desde esa lesión muy flojo, punto 115 el promedio que tenía ofensivamente Miguel Vargas. Se veía mal, la verdad se estaba viendo mal. Obviamente muchos pensaban por el efecto de esa lesión que tuvo en ese impacto en la mano con Aaron Judge. Sí se está viendo esos problemitas, pero ha hecho los ajustes y se vieron en esta serie contra los Padres de San Diego, consiguiendo 4 hits, un cuadrangular, ese cuadrangular en el primer partido, donde también vimos un cambio en su control en el swing, donde básicamente es un cuadrangular con un brazo, de la manera que conecta con esa pelotita. Y ese es el Miguel Vargas que vimos, ¿no?, a lo largo del inicio de la temporada, que ojalá pueda terminar los últimos 6 partidos en este mismo ritmo para así ganarse también un puesto en el próximo año en este plantel de los Chicago White Sox. Es lo que queremos de este jugador cubano que vino de intercambio también de los Dodgers de Los Ángeles. Se vio físicamente un mejoramiento en ese aspecto. Fue un jugador completamente nuevo esta temporada, y él al inicio de la temporada también hizo ajustes en su swing, lo que le ha ayudado bastante es en esta temporada que se necesitaba un poquito de ofensiva para los Chicago White Sox. Muy bien para Miguel Vargas en esta serie lucirse de esta manera. Y ahora, para terminar, para los Chicago White Sox, lo más notable, voy a enfocarme en no un jugador ofensivo ni un miembro de la rotación titular de los Chicago White Sox, sino un miembro del bullpen, el Mike Vasso, que se ha visto bastante bien en sus últimas 4 salidas. Tiene un promedio de 0, una efectividad de 0, no ha permitido carreras y ha lanzado muchas entradas para los Chicago White Sox. En esos 4 partidos ha lanzado 9 entradas, 3 en 2 partidos, 3 en este partido contra los Padres de San Diego. Mantuvo a los Chicago White Sox cercas en ese último encuentro, callando a la ofensiva de los Padres por 3 entradas, dándole la oportunidad de poder remontar o empatar por lo menos en lo más mínimo ese último partido en casa para los Chicago White Sox. Pero Mike Vasso ha sido un jugador que ha tomado la responsabilidad de lanzar más de una entrada cuando sale de relevista, porque es un lanzador que tiene aspiraciones a ser un titular, un miembro de esa rotación titular de los Chicago White Sox. Hay que recordar que en ese intercambio con los New York Mets, Mike Vasso
jugaba en AAA en Syracuse, el afiliado de los New York Mets, y era titular indiscutible. Entró como titular en 27 partidos para Syracuse, y eso es el objetivo, en mi opinión, para Mike Vasso, utilizarlo como un miembro de la rotación titular. Por el momento está haciendo muy bien el trabajo como relevista, y no solamente eso, pero también lanzando más de 3 entradas, porque eso es a veces lo que necesitas. Y más en un día de bullpen, tener un lanzador que te puede dar 3 o 4 entradas es bastante importante tenerlo. Por eso no me cabe duda que Mike Vasso va a ser miembro indiscutible del bullpen para el futuro de los Chicago White Sox. ¿Y por qué no? Si se le presente la oportunidad, tal como se le hizo presente a Yoendris Gómez, quien fue relevista en New York, en los Dodgers, llega a los Chicago White Sox y se le da la oportunidad de ser titular y respondió. Yo creo que Mike Vasso está buscando esa oportunidad también, pero está aprovechando el tiempo que ha recibido como relevista de largo plazo en los partidos. Así que muy bien para Mike Vasso. Un relevista ser reconocido es obviamente difícil si no eres cerrador de un equipo que consigue esos partidos salvados, pero Mike Vasso ha respondido en sus últimas 4 salidas, manteniendo ese marcador en 0. Y con eso terminamos lo que fue el repaso de estos dos equipos en sus penúltimas series, tanto los Chicago White Sox en casa y los Chicago Cubs, la última estadía fuera de casa, para así regresar a Wrigley Field y terminar la temporada en casa, en lo que seguramente va a ser una celebración para los Cachorros, ya que están garantizados un puesto en la postemporada en ese comodín. Y con eso terminamos los repasos y entramos a lo que es el segmento de las apuestas. Ahora, los Chicago White Sox y los Chicago Cubs tienen un día de descanso, por lo cual no hay apuestas durante este momento que transmitimos este episodio, pero síganme en mis redes sociales, Brito Noé, y también las redes sociales de Instagram de Chingón Deportes Network, rumbo a octubre también, porque ahí vamos a tenerles las apuestas para las próximas series de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox. Entonces, pues recuerden, para seguirnos, para estar al tanto de esas apuestas y apostar conmigo, apostar responsablemente, síganos en nuestras redes sociales, y vamos a regresar para el próximo episodio y enfocarnos en lo que son ya la penúltima series de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox en esta temporada 2025. De igual manera, felicitamos a los Chicago Cubs por llegar a la postemporada y nos acercamos al final de rumbo a octubre, pero sorpresa tenemos para lo que va a ser la postemporada para ustedes, así que no pierdan ningún segundo de el contenido, actualización que vamos a tener para ustedes en nuestras redes sociales. Síganos y también en nuestro canal de YouTube, Chingón Deportes Network. Ahí los esperamos.